¿Ya conoces la última publicación del Centro Love Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraf, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. La guerra es la continuación de la política por otros medios, pero también lo es la paz. Desafortunadamente, el mundo ha vivido más minutos de guerra que de paz. Hoy, la atención del mundo está puesta en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero hay muchas otras contiendas armadas que se desarrollan desde hace mucho tiempo y que no reciben la atención necesaria para resolverlas. Muy buenos días, sean todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario que gira en torno al tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Estamos en la nueva temporada, en la 9ª temporada, ya muy avanzados. Esta es nuestra penúltima sesión y el día de hoy contamos con 3 connotados expertos para hablar del tema de las guerras de alta y baja intensidad. Nos vamos a posicionar en distintas regiones del mundo y para ello estaremos escuchando al doctor Arturo Ponce Urquiza, a la doctora Pilar Hosto Cetina y al doctor Gustavo Eduardo Ordóñez Martínez, a quienes por supuesto agradecemos muy cumplidamente su disposición y su tiempo para estar esta mañana con nosotros. Le recordamos al público que nos acompaña aquí en Zoom y a quienes están enlazando a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas para nuestros invitados. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de ellos. El doctor Arturo Ponce Urquiza es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM, especialista talasopolítico, catedrático de asignatura definitivo en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Actualmente forma parte como investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Superiores Navales, ININVESTAM, de la Secretaría de Marina Armada de México. También es catedrático del posgrado de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, en su maestría en Relaciones Internacionales y en el doctorado en Seguridad Internacional.
La UNAM le ha otorgado las medallas al mérito académico por 10 y 15 años. La Secretaría de Marina Armada de México le otorgó la condecoración al mérito docente naval primera clase. Fue profesor de tiempo completo en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de Defensa Nacional. De igual manera, es conferencista en el Colegio de Defensa Nacional en el área de Geopolítica del Estado mexicano y Teoría Geopolítica de Estados Unidos. Asimismo, es profesor del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea en la Escuela de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, destacando los congresos de la AMEI y de la AMECIP. De igual manera, fue funcionario en la Presidencia de la República, en la administración del doctor Ernesto Zedillo, en la Oficina de Comunicación Social, atendiendo temas de comunicación estratégica y análisis político, como también en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es autor de artículos, libros, donde el énfasis está puesto en la talasopolítica, política exterior de Estados Unidos y seguridad internacional. Los libros que recomendamos mucho también a nuestro público que revisen, uno de ellos se titula Escenarios geopolíticos para el México global, y también hay otro, Alfred Thayer Mahan y el origen de la geoideología de Estados Unidos, ambos publicados por Grupo Sensontle. La doctora María del Pilar Hostos Cetina, ella es postdoctorante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios Internacionales por la misma institución y politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente es académica e investigadora en el Centro de Estudios Superiores Navales y del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Ambos pertenecen a la Universidad Naval, como ustedes lo saben. Además, es catedrática en la Escuela Superior de Guerra adscrita a la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La importancia talasopolítica de las islas del Pacífico mexicano, gran tema porque ya ven que México piensa muy continental y le da la espalda al mar, entonces es muy interesante esta obra. También otra obra de la doctora Hostos, China, Centroamérica y COVID-19, publicada en 2020, y otra más en ese año que se llama Guerras híbridas, intervencionismo y seguridad en la nueva concepción geopolítica de América Central. Fascinante tema. América Central es una de nuestras fronteras y por supuesto debemos de tener la mirada puesta en lo que pasa ahí, no solo en Estados Unidos. Y finalmente les presento al doctor Gustavo Eduardo Ordóñez Martínez. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Toulouse en Francia. Es consultor en temas de seguridad y defensa. Y él se encuentra en Ciudad de México, pero también tiene base de operaciones en Bogotá. Se especializa en el análisis de la dinámica de los conflictos en desarrollo en nuestra región, en América Latina. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como analista para diferentes consultoras de riesgo, tanto francesas como británicas. Decíamos que su doctorado lo hizo en la Universidad de Toulouse, en Francia, en donde también cursó estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad, con el apoyo de una beca CONACYT del gobierno mexicano y con la beca de excelencia del gobierno francés. Cuenta con un curso de gestión de crisis por el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de París y ha publicado para think tanks como el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el IFRI, así como en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, de Chile. Adicionalmente, ha dirigido una investigación sobre las dinámicas del crimen organizado en México para la Escuela Superior de Guerra de Francia e impartido conferencias sobre crimen organizado y terrorismo en institutos franceses y mexicanos. Pues como pueden ver, esta mesa es de lujo. Tenemos a los mejores expertos para abordar un tema que no es sencillo, tiene sus enormes niveles de complejidad. Pero, pues sin más, vamos a pedirle al doctor Arturo Ponce Urquiza que inicie, que haga el uso de la palabra. Vamos a estar muy atentos a sus planteamientos. Doctor, bienvenido. Gracias, doctora. Y siempre un gusto saludar a todos los que aquí nos acompañan y al doctora, pues con mucho gusto la amable invitación. Y si me permite, me dan para compartir presentación y así ya comenzar a la exposición. Ya es coanfitrión, ya puede presentar, doctor.
Perfecto. Entonces, déjenme ahora sí que ubicar donde tengo porque no me aparece para poderla presentar. O sea, a mí no me aparece. A ver, aparece, a ver, ok. Bueno, vamos a abrir aquí esto. Ahí está, listo. Ahora sí ya aparece para todos, ¿verdad? Está por aparecer, quiero pensar. O sea, para mí ya me aparece, no sé. A nosotros nos aparece que va a aparecer, o sea, se ven los archivos. Ok, ya abrí el archivo. No sé si ahí está ya, No, todavía no. ¿no? Yo, porque para mí ya está la, la diapositiva. Si quieren, voy a cerrar esta parte de aquí de mis archivos. A ver, otra vez. A ver, otra vez, a ver si, ahora sí. A veces es Y con maña. sí, Ahí así está. es. Ya Ahí tenemos está pantalla ya. completa. Listo, muy bien, doctor. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, cuando nos hizo la amable invitación para hablar de esta cuestión de las guerras y de estas nuevas variables acerca del terrorismo, la pandemia y las crisis ambientales, yo creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que empezar a hacer es cómo ha evolucionado el concepto de la guerra y entendiéndola desde varias aristas que me gustaría aquí compartir con todos ustedes. En primer proceso sería esta historia de la humanidad entendiendo los procesos geopolíticos, ¿no? Y precisamente la guerra tiene que ver con estos procesos geopolíticos en donde se deben de definir liderazgos. O sea, a final de cuentas, la historia de Europa, la historia de América o la de cualquiera de nuestros continentes se tiene que definir a partir de los liderazgos, hacia dónde el líder quiere llevar a la nación y cuáles son las pretensiones y las necesidades que el líder tiene y que al final de cuentas derrama sobre todo una nación. Y eso es un elemento sine qua non muy importante, porque eso va a definir precisamente la historia de una nación o incluso la de una región. Si lo percibimos desde esta parte, desde el siglo XIX, la cuestión geopolítica tiene que ver precisamente con esa evolución de los liderazgos y por la redefinición de los espacios que se estaban generando en África como en Asia y por qué no decirlo también en el continente americano. No obstante que ya América Latina estaba independiente hacia el finales del siglo XIX, pero aún así estaban los mercados en alta competencia y eso es un elemento muy importante para la redefinición de los espacios del comercio global de la época y que hoy lo seguimos viendo. Entonces, en ese sentido, hay una conceptualización precisamente de la geopolítica y de la construcción del orden internacional, y es ahí donde tenemos que empezar a explorar las causas y los motivos de la guerra. ¿Sí? Y voy a esto. Hay que empezar a definir, y pareciera que ya es algo normal y que todos los que estamos aquí lo sabemos y lo conocemos, y claro que así es. Pero para quienes nos van a estar observando en vivo, o si no, ya después en la plataforma ya de YouTube, es importante entender el concepto de la idea de la nación. Y desde una perspectiva geopolítica, en donde ésta actúa en la definición del arte de la guerra, por decirlo de esa manera, hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta, la cuestión ideológica y la cuestión doctrinal que el Estado tiene para definir su concepto de nación. Ahorita algo comentaba, doctora, acerca de si estudiar América Latina o Estados Unidos, ¿cuál es más importante? Digamos que todos son importantes dependiendo de las aristas que tengamos cada uno de nosotros. Si ahorita hiciéramos una especie de corte de disección de los Estados Unidos, entendemos claramente cuál es su orientación desde los padres fundadores. Es una nación de centro derecha, básicamente desde ese momento se establecieron así, cosa contraria a América Latina. A América Latina le cuesta mucho trabajo definir sus espacios ideológicos, sus espacios doctrinales. Podemos estar de acuerdo o no los aquí presentes, pero la historia de América Latina no la presenta así. ¿Se valen los comerciales, doctora? Ok. Recientemente la plataforma Star comenzó a proyectar una miniserie, que por cierto Salma Hayek es productora de ella, que se llama Evita. Y la he estado viendo y es muy interesante precisamente ver en esta época entre los 50 y los 60 cómo el Estado argentino trata de posicionar un concepto de ideología a partir precisamente
de quien ella emana, del general, ¿no? De este hombre todopoderoso y que hoy, de alguna forma, esa proyección de ese pensamiento sigue permeando en el kirchnerismo, por ejemplo. Trata de identificar, y nosotros mismos vamos por ese sentido en la cultura de la revolución institucional, la revolución en transformación, como la queramos ver, en muchas variantes. Pero aún como que no acabamos de entender la definición plena de hacia dónde debe de ir esa ideología y por ende esa doctrina. De repente como que nos perdemos en el rumbo. Por eso es muy importante esa construcción de la nación para ir entendiendo esos elementos de la guerra y la orientación internacional y el posicionamiento regional. Para una nación como México y sus ciudadanos, insisto, lo que nos ven, la guerra parece algo muy lejano, parece algo que está más allá de nuestro escenario, no lo hemos vivido realmente, lo que vivimos es el narcotráfico, pero no lo categorizamos que también es una guerra interna de otro estilo, es otro tipo de guerra, es otro tipo de situación en la que perdón lo que voy a decir, los que vivimos en la Ciudad de México estamos con una especie de burbuja de seguridad en la cual no percibimos esa circunstancia. Pero a quien lo vive en Guadalajara, a quien lo vive en Zacatecas, por ejemplo, o Morelia recientemente, o Cancún en los días pasados, ve, lo palpa, lo mira de frente lo que es la agresión permanente en esta situación. Y qué decir Colombia en algunas épocas y demás, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es muy importante porque nos va diciendo entonces cómo los preceptos de construir el Estado va permanentemente una cuestión que sería la agresión. Y esa agresión es fundamental para irla estableciendo hacia cómo la manejo y cómo la debo de mantener, digamos de esta manera, para beneficio del Estado o en contra del Estado. Ahora, en este sentido de lo que estamos platicando o de lo que estoy aquí comentándoles, entender los conceptos de geopolítica y seguridad nacional son muy importantes para a su vez establecer la vinculación con la cuestión de la guerra, del terrorismo, de lo que se aborda la mesa de hoy. Y es cómo establecer desde la geopolítica y la seguridad nacional las alianzas estratégicas. Hoy México trae un pleito casado en términos de su seguridad comercial y financiera, económica con los Estados Unidos por la cuestión del TEMEC, por una serie de circunstancias, y que se nos dice que para el 15 de septiembre 16 tendremos un anuncio oficial de lo que va a pasar a este país. Bueno, esperemos que no pase nada más que una laraca, pero lo cierto es de que hay alianzas estratégicas y son fundamentales. Esas alianzas fundamentales, por ejemplo, le han permitido al Estado mexicano de no participar, por ejemplo, en ejercicios navales y ejercicios militares con Estados Unidos en los 50, 60, prácticamente eran desconocidos. Hacia los 90 y hacia nuestros días, hoy es vital. Y, por ejemplo, nuestra Secretaría de Marina Armada de México está llevando a cabo importantes ejercicios navales acá en el Pacífico, cercanos a las costas hawaianas, en medio del RIMPAC, y con muy buenos elogios por parte de la autoridad estadounidense, la autoridad naval, siendo México tiene toda una capacidad de despliegue y por ello vale la pena seguirlos trabajando. Ahora, aunado a eso, hay un primer tema, las zonas de control, y eso tiene un impacto no solamente para la cuestión del terrorismo, sino también para la cuestión de la migración, un problema tan emergente y bien interesante que el presidente Macron, que ahorita, por cierto, está en una gira muy estratégica en África, en lo que fuera parte de la comunidad francesa, y que, por cierto, el secretario Lavrov de Relaciones Exteriores ruso también anda allí en África tratando de afianzar ahí su entramado de poder, eh, nos hace ver este tipo de situaciones cómo los estados sí tienen que asegurar a partir de su tamaño y su peso internacional sus zonas de control, sus zonas de influencia. México las tiene naturales, por supuesto, las tiene en el Caribe, las tiene en Centroamérica, pero pensemos en el caso europeo, y es el Magreb, y es la parte del Sahel. Me puedo equivocar o no, pero parte de esto está en esa circunstancia, y está obviamente en Medio Oriente. Y había que ver cómo China, por ejemplo, está construyendo sus propias zonas de control. Y pensemos en este caso con las Islas Salomón. ¿Sí? Este tratado tan especial que ha asignado con estas islas, que ha preocupado mucho, por ejemplo, a Australia, a Nueva Zelanda, de una presencia muy cercana a sus fronteras de presencia china. Pero lo hemos visto también en días pasados, como en esas zonas de control, que es Sri Lanka para los intereses de China, pero también son intereses fundamentales para la India, y vimos la caída de un gobierno
ante la situación de una crisis que venía extendiéndose, pero que es lo más irónico. Su socio más importante de Sri Lanka por el momento es China y ni siquiera un dedo metió para tratar de atemperar esa situación. A eso habría que hablar ahora no solamente de zonas de control, sino zonas de influencia, hasta donde la influencia de las naciones tiene un impacto decidido. Eh, Me pueden criticar, como lo voy a decir, no hay ningún problema, pero creo que la salida de Afganistán de los Estados Unidos era necesaria, a lo mejor fue a trompicones, fue lo que ustedes gusten y manden, pero era necesaria porque estaban reacomodándose las zonas de control y las zonas de influencia, pero además, en esas zonas de control y zonas de influencia puede sonar muy bonito, sí puedo abrazar el mundo ampliamente, pero el costo económico, el costo en vidas también tiene un impacto para definir esas zonas de control y esas zonas de influencia que son decididas precisamente para temas como estos. Pero las zonas de control y las zonas de influencia, cuando se trata de pandemias, ya se convierte en otro tema mucho más complejo de lo que pudiera verse. Y eso es muy importante porque la epidemia y después pandemia tiene un comportamiento que trasciende las fronteras nacionales. Y es ahí en donde una de las particularidades es que nos ha dejado la pandemia es no estamos del todo coordinados para enfrentar una situación como esta. E incluso las quejas que en su momento en la administración del presidente Trump, que hizo a la OMS, al director general, si me no acuerdo, el doctor Tedros, acerca de que estaba bajo influencia directa de los estados de China. Habría que ver si era cierto o no. Lo relativo es que el señor Tedros ha podido salvar, digamos, la impostura, va por un segundo mandato, la organización funciona y ahora digamos que más vigilada por este lado de los europeos y los Estados Unidos para tratar de evitar esa situación. Pero ¿qué es lo que nos lleva? Precisamente a estos tres puntos. Una pandemia nos hace repensar las alianzas estratégicas, una pandemia nos hace repensar las zonas de control de los estados y nos hace repensar las zonas de influencia. Y cuando digo las zonas de influencia, también es algo bien interesante. La mayoría de aquí somos catedráticos, profesores, y en el caso, yo quiero pensar de todos, la primera vacuna que recibimos fue la de CanSino. Y la primera, qué bueno que no, pero nosotros sí nos aplicaron la de CanSino. Afortunadamente, por otras circunstancias, ya recibimos otro tipo de dosis, pero me acuerdo mucho de un anuncio de los Estados Unidos, del presidente Biden, diciendo, les mandamos unos bloques de vacunas de Moderna en exclusiva para que sean para sus académicos. Eso habla precisamente de esas zonas de influencia, esas zonas de control, o sea, diciendo que vacunas chinas aquí no. E incluso la gran disputa para poder ingresar a los Estados Unidos de aquel que presentara papel con vacuna de CanSino o vacuna de Sputnik no podía entrar a los Estados Unidos porque no estaban avaladas por la OMS, ni mucho menos por la revista Lancet, la que tenía todos los argumentos para decir esta sí es una buena o esta es una mala vacuna. A esto habría que ir abonando a lo siguiente. Hoy, para entender todos estos elementos importantes que estamos platicando acerca de el terrorismo, la migración, incluso también el cambio climático, tenemos que entender que la sociedad ha ido evolucionando en términos de la seguridad y de la geopolítica. Pensándolo, y esta es una propuesta muy personal, desde el realismo político que tiene que ver precisamente con esta cuestión de la importancia del Estado-Nación, de sus zonas de control que hemos comentado, pero de algo que está en ciernes en nuestros días, y es hacia dónde va la democracia. Técnicamente estábamos comenzando este siglo con el fortalecimiento de la democracia, estábamos comenzando con este siglo también con el fortalecimiento de las libertades humanas, los nuevos derechos humanos de nueva generación, pero también las nuevas formas y un poco más creativas de ejercer el libre comercio. Pero lo que nos hemos topado en esta última década de este siglo es que pareciera que la democracia no es suficiente, los derechos humanos no son suficientes y el libre mercado mucho menos es suficiente. Hemos visto el ascenso de populismos de izquierda, populismos, vamos a incluso decir hasta de centro y de derecha.
esto está provocando una nueva forma de los equilibrios de poder y que eso sí es importante estarlos percibiendo en estos nuevos esquemas que la pandemia nos ha dejado. Es decir, la pandemia vino a traer un repensamiento de lo que somos como sociedad, pero también de lo que somos como nación y por ende de las zonas de control en las cuales tenemos que convivir. En ese sentido, los estados, para esta cuestión entre la guerra, esta cuestión del terrorismo y demás, es cómo estamos planteando los liderazgos regionales. Y ante todo, la prevención de las amenazas y riesgos, que es un elemento sine qua non de la seguridad nacional. ¿Cómo los empezamos a percibir? Y desde esas características. Al Estado mexicano le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, trabajar abiertamente el tema del terrorismo, por ejemplo. Si para algunas naciones yo lo he platicado con funcionarios militares del Perú, de la Argentina, de Chile, y esa es una preocupación que ellos tienen. ¿Por qué México le cuesta tanto trabajo hablar de asuntos de terrorismo? Cuando, por ejemplo, en el caso del Perú, dice, nosotros lo hemos vivido, lo hemos sentido con otras características, no como el que se vive en Medio Oriente, pero los actos que hemos tenido tienen todas las características, o incluso el propio gobierno, funcionarios del gobierno guatemalteco también lo han inquirido. Y eso es toda una serie de elementos porque eso es muy importante para establecer perfectamente toda la armazón en la cual debe de estar establecido las amenazas y riesgos de un Estado como el mexicano y que a partir de su vinculación con América del Norte, en el caso de las alianzas que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, pero también nuestra proyección con Centroamérica y el Caribe y obviamente con Sudamérica, tenemos que tener políticas muy en común para identificar las amenazas y los riesgos a toda la región latinoamericana y obviamente americana. En este caso también había que entenderse ese pleno ejercicio del Estado de Derecho que nos permite que, en conjunto, hablar de gobernabilidad hoy tan traída y llevada por una serie de situaciones tanto internas en México como a nivel internacional. Los elementos, por ejemplo, no hubo problema de gobernabilidad en Francia, sino aquí se puede argumentar y platicar más, pero la tensión que sufrió el Estado francés, digamos, yo lo estuve percibiendo en France 24 en 24 horas de la televisión española, la percepción que tenían, cuando menos desde estos medios, de la posible llegada de Marine Le Pen al gobierno francés. Y que obviamente cuando gana Emmanuel Macron, la euforia, el regocijo, después tenían que ver cómo quedaba la Asamblea Nacional en la recomposición en el plano legislativo. Pero por mientras, la amenaza había quedado un poquito controlada, pensando en los efectos de un Trump que había llevado al extremo a la democracia y que incluso el día 6 de enero, él por sus palabras, por sus actos, provocó lo inédito, la toma del Capitolio, ¿no? Y que incluso casi obligando a un Mike Pence a asumir la responsabilidad de que sí, que la elección era inválida, ¿no? Ese tipo de situaciones. Hoy también la pandemia nos está dejando una recomposición de la economía y de su estabilidad. Los datos macroeconómicos que estaba escuchando hace un rato, previo a que ingresáramos, no son nada buenos y la posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión cada vez es más real y que nosotros perdón lo que voy a decir, en el austericidio que estamos llevando económico, nos va a traer una serie de problemas más complejos de lo que ya parece. Y aquí viene otro elemento a análisis que debe de ser siempre tomado en cuenta para este tipo de análisis, es lo que las corredurías nos dicen. Y recientemente Moody's y Fitch, Standard & Poor's nos han dicho, pues ustedes no van a crecer y además su calificación de inversión, su grado de inversión no es el mejor, va a la baja, exactamente. Ahora sí que como en circo romano, ¿no? O sea, hacia la baja. Y esto provoca de alguna forma o estabilidad política y social o inestabilidad. Y lo ideal es que tengamos estos tres elementos: gobernabilidad, estabilidad económica, estabilidad política y social. Pero cuando no sucede así, el escenario se empieza a volver caótico. Por eso, para entender estos elementos, hay una importancia que se le debe dar a la toma de decisiones. Para los temas de la seguridad y ver ese entramado, las potencias, desde mi muy particular punto de vista,
toman estos 6 elementos, perdón, para ejercer sus intereses nacionales. La visión de Estado, que la tienen clarísima hacia dónde van, la proyección de su nación permanentemente, y más aún con los avances que estamos teniendo en esta, si me lo permiten, esta cuarta hacia la quinta revolución tecnológica. Hoy estamos tal vez en ciernes ya de entrar, desde mi punto de vista, a la quinta revolución con toda esta cuestión de la inteligencia artificial, que ya es un elemento sine qua non, los elementos ya de una inteligencia que piensa por sí misma. Eso hace estos elementos que hace que vea que el Estado tiene otras características, otra proyección de la nación. Pero, ojo, pareciera que habíamos dejado las disputas de lo ideológico, lo doctrinal, hacia finales del siglo XX, principios de este siglo. Y sin en cambio, Argentina, Venezuela, Cuba, incluso Chile, nuestra nación, Francia, Estados Unidos, Rusia, están retomando estos principios a través de una cuestión que le podemos llamar nacionalismo. Y desde esa perspectiva, cómo ideológicamente establecer qué es la nación para ellos y cómo la deben de proyectar. El otro elemento es la inteligencia, y no solamente la inteligencia de quienes piensan alrededor del Estado y cómo lo deben de proyectar, sino cómo están estructurados sus aparatos de inteligencia para prevenir todas aquellas acciones que lastimen al interés nacional y obviamente tener claridad de las amenazas y de los riesgos nacionales. Y por ende, el análisis estratégico. El análisis estratégico que se tiene que estar haciendo permanentemente frente a ciertas circunstancias. A veces pareciera que el análisis estratégico lo tenemos que hacer, en el caso mexicano, cada 6 años, y no necesariamente. Es una cuestión que se tiene que estar haciendo por algo que podemos llamarla desde la parte de la geopolítica, de las coyunturas y de los influjos. Es decir, todo aquello que de manera espontánea prácticamente o que no estaba considerado, tiende a brincar y tiende a modificar la estructura del Estado. Doctora, usted me dice si voy bien o mal en términos de tiempo, por favor. Un minutito, por favor. Perfecto. En ese sentido, ahí tenemos ya toda una idea de lo que estamos estableciendo, ¿no? Ese gran entramado, esa gran idea de cómo estamos tan concatenados en todas estas ideas en donde tenemos que estar, lo que le pasa a uno le pasa a todos, y ese es un gran impacto. Y cierro con esto. Esta situación en donde están permanentemente puestos todos estos elementos, en donde al Estado le gravita la seguridad, el populismo, los recursos estratégicos, los avances tecnológicos que rápidamente comenté, los conflictos, las crisis financieras, la pandemia. Es decir, el Estado cada vez tiene que asumir grandes retos, grandes diversidad de problemáticas, y que le cuesta mucho trabajo poder definir todos esos parámetros y darle certidumbre a la población. Por eso es el gran éxito del populismo, porque es muy fácil decir yo lo resuelvo y con dinero te lo resuelvo, y no necesariamente. A la postre vemos los estragos que eso puede tener. Me ajusto al minuto y pues lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Ponce, por esta presentación donde él parte de los 4 grandes temas que estamos abordando a lo largo de este seminario: el tema de la guerra, el tema de las pandemias, el tema del terrorismo y el de la crisis ambiental, que no se refirió mucho a eso, pero digamos, esos son los ejes que nos han movido en esta 9ª temporada. Y el doctor pues hace toda esta revisión de la construcción del orden internacional, de la importancia de los liderazgos. Este es un tema toral, porque nos hablan mucho ahora de la crisis de liderazgos, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, ahora que Angela Merkel no está, se ve un vacío de poder tremendo en Europa, que ni Macron, ni Olaf Scholz, ni nadie parece poder tener la capacidad de llenar. Y el tema de los liderazgos pues va muy de la mano también
con el establecimiento de este orden o desorden internacional al que se ha referido el doctor, y donde nos ha presentado cómo se van insertando estos temas, ¿no? El tema del terrorismo, el tema de las epidemias y pandemias, el tema de la guerra, la relación que hay entre la construcción del Estado y los conflictos, que eso es un tema de suyo fascinante y no nos darían los tiempos para agotarlo, obviamente, en una sesión, pero creo que los elementos que nos presenta son contextuales, nos hablan del momento en el que nos encontramos, nos dice también mucho de México, todas estas disyuntivas que enfrenta el país, un país que tiene populismos, un país que no tiene proyecto de nación, que tiene más bien pues políticas de gobierno, cambia el gobierno, cambia la política, eso es terrible, ¿no? Y ante eso, pues hay mucha improvisación y poca preparación ante fenómenos tan complejos como los que ha descrito el doctor. Por ejemplo, nos cae una pandemia y resulta que nosotros estamos haciendo una transición del sistema de salud. No hay un buen momento para que caiga una pandemia, pero estamos de acuerdo en que desmantelar un sistema de salud y te cae una pandemia, pues es muy desafortunado, ¿no? Por citar un caso, pero podríamos mencionar otros tantos temas donde se ve que ante la falta de un proyecto de nación solamente nos queda ser, ¿cómo dicen? Resilientes, responder a las crisis. Así es. Y bueno, eso sin duda es costoso para el país, es costoso para el Estado, para la sociedad, para nuestras finanzas, en fin. Mencionó también varios elementos sobre actores que nosotros consideramos influyentes en la escena internacional, el caso de Estados Unidos, su recesión, cómo le va a pegar a Estados Unidos y a los que estamos tan asociados con ellos, pero también China lo está pasando mal, ¿no? Y por otro lado tiene a Rusia tratando de reposicionarse, ¿no? Y pintar su raya, y bueno, y Europa por otro lado recuperándose de Brexit, de la pandemia, y ahora con estas crisis de liderazgos, en fin. Hay muchos elementos para el análisis y yo le agradezco mucho al doctor este acercamiento. Por supuesto, habrá oportunidad de regresar a algunos de los aspectos que mencionó. Y ahora le voy a pedir a la doctora Hostos, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestros ponentes. Doctora Hostos, bienvenida. Por favor. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Un saludo cordial a los colegas de la mesa y al público que nos acompaña el día de hoy. Al calor de la importancia que el centro que usted dirige, doctora, le aplica a la importancia de los asuntos internacionales. En este caso, y como usted misma nos convoca, para cubrir esta dimensión, compenetrar con los conflictos de alta y baja intensidad. Y es en esa idea que quisiera compartir con ustedes, como se marca aquí en el título, el contexto geopolítico de los actuales conflictos de alta y baja intensidad, centrado en el caso precisamente vigente, coyuntural, que nos aboca en el caso de Ucrania y Rusia. Desde esa perspectiva, también quisiera agregar precisamente como estructura de esta ponencia, primero partir de un análisis sobre el conflicto de Rusia y Ucrania como conflicto de alta intensidad. En un segundo apartado, ver los alcances del conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania a la par de otros efectos relacionados particularmente con conflictos que estamos sintiendo y muy atinadamente en el caso de América Latina, y hacer algunas conclusiones. Desde esa perspectiva y viendo esta imagen que aparece en pantalla, pues lo que nos muestra este mapa, digamos que ya pasado de años, pero que efectivamente nos muestra este nuevo tablero de los conflictos geopolíticos en Eurasia, donde siguen vigentes los conceptos tradicionales, clásicos de las relaciones internacionales, este ejercicio del realismo político, el criterio de expansión, como lo hemos representado en ese pulpo, que extiende sus tentáculos y que busca ese posicionamiento, y que, como ahorita bien lo señalaba el doctor Ponce, con esta necesidad de establecer criterios de liderazgos en estas zonas de influencia que se están estableciendo
a nivel internacional. Bien, ahora siguiendo con este esquema que aparece en pantalla, resulta interesante ver esos viejos y nuevos criterios geopolíticos en el conflicto de Rusia y Ucrania. Vemos en el primer recuadro esta visión que nos presenta la geopolítica clásica, que no ha pasado de moda, que sigue presente con aspectos tales como la necesidad de recuperar el espacio vital del cual nos hablaban los alemanes, el criterio de expansión que también permanece y que ahora se expresa de otras maneras, no solamente militar, lo vemos a través de las transnacionales, de los corporativos y efectivamente el caso de invadir espacios territoriales. Seguidamente y en el contexto central vemos la relevancia también de las posturas críticas que también repercuten en la geopolítica, esta noción de combinar guerras convencionales con lo que ahora conocemos como guerras híbridas, ya lo mencionaban y es parte de esta discusión que nos plantea y nos invita a hacer la doctora Cristina, ver el asunto de las amenazas, de la amenaza pandémica, los asuntos cibernéticos, la cuestión del embargo económico, todo esto se suma a esta complejidad que estamos viviendo para entender lo que pasa en el mundo, lo que sucede tras un conflicto donde se combinan, y es por eso que empezamos a hablar y matizar mucho en términos de guerras híbridas, de esta combinación de medios para alcanzar fines y que, como veremos en el último recuadro que marco en color verde intenso, nos lleva a algo que parecía superado en la humanidad y era esta idea de las luchas por el control de tierras productivas. Eso lo habíamos visto en la etapa del feudalismo, lo habíamos visto en las luchas agrarias, en las revoluciones agrarias de comienzos del siglo XX, con esta idea de las revoluciones verdes que suscitan en el contexto de la Guerra Fría, pero hoy en día, y precisamente el contexto de la guerra o el conflicto Rusia-Ucrania nos invita a ver esta cuestión sensible de el apropiamiento de las tierras fértiles concentradas o dedicadas en la producción de alimentos. Bien, otros mapas que nos ayudan a ilustrar esta situación actual que presenta la región euroasiática en materia geopolítica. Acá simplemente vemos estos bloques enfrentados que también nos invitan a la reflexión precisamente del devenir de la OTAN, un esquema planteado para después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la Guerra Fría, pero ahora en esta condición que está viviendo el mundo, de esta especie de transición paradigmática en la que se están definiendo polos de poder, pues nos abocamos de nueva cuenta al estudio de fenómenos como la OTAN ampliada, que va de la mano también con el criterio de frontera, concepto fundamental en los análisis geopolíticos, en los análisis internacionales, que como vemos acá en el mapa y centrándonos en la idea de lo que presenta el mapa de Ucrania, pues nos muestra subrayado con líneas en rojo esta condición del pasado, pero que sigue vigente de apropiación de territorios, de espacios geográficos estratégicos. Bien, ahora, este esquema que les presento es básicamente una síntesis de posturas de actores dominantes, en este caso, en este conflicto de alta intensidad, la postura de Rusia, bajo esta necesidad que nos plantea de contener o hacer frente al enemigo, en este caso, esta alianza presente en el concepto de la OTAN. También vemos una necesidad, y aquí podemos recurrir a la postura geopolítica de los rusos, que ellos comentan, denominada recuperar su cercano extranjero, muy clara en el pensamiento de Putin, un hombre que todavía o parecería que se enfrenta al esquema de recuperar ese criterio de la Unión Soviética, recuperando espacios geográficos que, como decíamos, se enmarcan en esta noción de cercano extranjero. Vemos también vigente esta necesidad de ampliar, de recuperar espacios, pero espacios que conlleven, para el caso particular de Rusia, a extender sus dominios en dirección a lo que es esas aguas cálidas del mar Mediterráneo, esas nociones clásicas tradicionales que en su momento llegó a tener la propia Catalina la Grande, el propio Pedro el Grande,
Vemos también aquí en este esquema, en la parte de abajo, la necesidad rusa de ampliar bajo la cuestión cultural la idea de rusificar, es decir, de imponer su cultura en los espacios geográficos de su interés. Entonces acá creo que también el tema cultural que es tan necesario de analizar en el contexto de las relaciones internacionales nos permite dimensionar bien a bien qué pasa en este conflicto de alta intensidad que estamos viviendo. Señalan los propios rusos que están llevando a cabo la política de destrucción constructiva aplicada en Ucrania, una cosa que parece irracional, pero que es fundamentalmente realismo político. Cómo atacar, destruir el espacio para luego volver a entrar y reconstruir a su manera. Eso lo vivió ya la propia Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y vemos finalmente que es el punto en el que quiero centrar esta discusión, la lucha agraria en Ucrania frente a la disyuntiva que estamos viviendo de los corporativos de la agroindustria o de la industria de los alimentos. Y es ahí donde vamos a centrar a continuación. Bueno, esto simplemente detallar algunos otros aspectos propios de la condición que presenta Ucrania, solamente mencionar el caso de ser el lugar mítico, esa necesidad de la propia Rusia de recuperar la Rus de Kiev, el lugar de origen, observar en el caso de Ucrania y que se asemeja mucho al caso mexicano, que sería quizás tema de discusión a la hora de las preguntas, esta condición que tienen varios estados a nivel mundial de ser estados bisagra. El caso de Ucrania se presenta como una especie de estado intermedio de conexión entre Europa y Asia, de aproximación entre la OTAN y la propia Federación Rusa. México, veámoslo en esa tesitura de estar tan cerca a una potencia con intereses globales, como es el caso de Estados Unidos, y nos pone en la mira y en los objetivos de esos que contienden como potencias en estas rivalidades que observamos en el ambiente internacional. Y volvemos a precisar esta condición que tiene Ucrania de ser un granero para Europa y la propia Rusia y para otros países de Asia, de África. Pensemos esta noción, pensando en conflictos, si se quiere, de baja intensidad, pero que necesitamos estar analizando, como son nuestros graneros en América Latina. Un Brasil, unas pampas argentinas, estos que llamaron en el pasado repúblicas bananeras que tenemos en Centroamérica, son estos focos de alerta que tenemos que estar avisorando. Aquí otro mapa que básicamente nos ilustra esta condición que yo llamaría de guerra agraria que está viviendo Ucrania. Esta es solamente otra forma de interpretar la situación que se está viviendo. En esto que ustedes ven sombreado en amarillo son tierras de cultivo, pero que finalmente, y acá ya en otra vista cartográfica, pues nos permite, en el caso de Ucrania, observar estas vinculaciones que tiene la condición tierra-mar. Estos espacios estratégicos, aquí está demarcado, subrayado en rojo, demarcada esta área fundamental, la región del Donbass, que no es nueva para Rusia en su apropiación, en su condición de invasión. Esto nos han marcado fechas muy importantes. 2014 va de la mano con la recuperación de un espacio geográfico fundamental como la península de Crimea para Rusia, pero va acompañado de este criterio que hace un momento mencioné de rusificación. Cómo llevar la cultura rusa, el idioma, costumbres, imponerlos para hacer esta forma de avanzada en el territorio que dé lugar a esta necesidad que tiene Rusia, y lo veremos en un mapa de forma más ampliada, donde vemos la región del Donbass, vemos también marcado en rojo la región de Crimea, pero que nos sigue bajo un corredor extensivo que va de la mano en esta necesidad de apropiación, por lo menos de esta franja estratégica en este conflicto que asume este carácter de guerra o de conflicto de alta intensidad. Vamos a ir marcando algunos elementos ya centrales para finalizar la discusión, en donde vemos otros actores en esta especie de, como llamé, guerra agraria que acontece en Ucrania, esta idea de control de los cinturones de tierra negra,
que lo tiene el territorio ucraniano, en donde participa Estados Unidos vía sus transnacionales, corporativos claves como Cargill, dedicado a la cuestión de la producción de cereales, de alimentos, Monsanto, que en el caso de Ucrania ha logrado desde hace varios años atrás ser el gran proveedor de semillas, por lo menos el 40%, de manera que ahí empezamos a ver una guerra que viene desde hace mucho tiempo atrás de los corporativos y de una China que desde el 2010, 2013, pues se ha dedicado casi al acaparamiento, a la adquisición de tierras productivas en Ucrania. Entonces, estos son pues elementos que quedan en el análisis y vamos a ir matizando y cerrando para vincularlo simplemente y mencionarlo con conflictos latentes en América Latina derivados de esta coyuntura que presenta Ucrania y Rusia, el tema de los fertilizantes. Creo que ahorita nos despertamos en América Latina, no nos habíamos percatado qué tanto le comprábamos de los fertilizantes a Rusia y a Ucrania, componentes o productos que están bloqueados en los puertos que mantiene Rusia bajo ahorita en esta transición mediana que se intenta hacer con el acuerdo de Estambul, pero muy reciente, para sacar productos, cereales, pero el tema de los fertilizantes es una gran preocupación y pensemos esto para el caso de Brasil, con datos que nos llevan a esta idea de la dependencia de un país agrícola como Brasil, donde el 80% de sus abonos proviene de Rusia. Entonces esas son las disyuntivas que empezamos a enfrentar en América Latina, el precio o la variación que están teniendo productos que son de alto consumo también en nuestro continente, como es el trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, que son los productos claves que salen de esas tierras, de esa tierra negra que posee en un 68% Ucrania, pero que repercute, y lo hemos visto, en el alza de precios a nivel internacional, creándonos esa tensión en términos de la seguridad alimenticia. Ahorita nos comentaba el doctor Ponce de estas tendencias que ya vive Estados Unidos en materia de recesión económica. Si eso acontece en el caso de Estados Unidos, ¿qué será para el resto de los países que dependemos y que tenemos interacción directa con Estados Unidos o con otros países? Pensemos el caso mismo de la Unión Europea, que son los debates a los que se enfrentan en estos intentos de recuperación, pero muy complejos, porque ahorita, y hablando de la Unión Europea, creo que también nos cayó el 20 en pensar, para el caso de los países europeos, la alta dependencia que tenían precisamente con un país como Rusia. Y finalmente, y con esto voy a ir cerrando, este es simplemente un bosquejo de estas tensiones altas y bajas que enfrenta la América Latina, derivados de una coyuntura que se avisora lejana, pero que tiene impactos trascendentales a través de este vínculo que hemos establecido por o en cuestión de seguridad alimentaria. Vemos países en América Latina, hay una ventaja en los países de América Latina relativa. Algunos son graneros con capacidad en sus tierras de poseer tierras fértiles, tierras castañas, como le pasa, por ejemplo, al caso argentino. Sin embargo, hay otros países en la región, como enfrenta mencionar el caso, solo menciono el caso de Haití, doctor Ordóñez, porque ese será tema probablemente de discusión. Países que no producen, no tienen capacidad productiva, solamente de compra, pero si sus ingresos como país no son suficientes, es ahí donde empezamos a demarcar los temas de la hambruna, los temas sociales y de la amenaza latente de conflictos centrados en el tema de la falta de alimentos. Mencionamos en el tema de los fertilizantes, que de verdad es una preocupación para los agricultores en América Latina, porque resulta que no tenemos la capacidad de producir, se nos olvidó incluso producir abono natural, no lo hacemos y quedamos totalmente dependientes de lo que viene de dos países tan lejanos, pero que se vuelven tan cercanos para la América Latina. Y con lo otro que quiero cerrar es el punto de desbalance en el que quedan también algunos países de la región que tenían capacidad de negocios con Rusia,
Pensemos el caso de Paraguay, 39% de la producción cárnica era directamente iba para Rusia. El caso de Ecuador, que ofertaba su producto bananero para Rusia, quedan ahí en un punto de stand-by donde el mundo se está redefiniendo de nueva cuenta, y ya serían como las reflexiones finales, las conclusiones, en esta especie de nueva cuenta de dos bloques enfrentados bajo otros nombres y donde está atravesado por temas transversales como es el tema de la seguridad alimentaria, que como decía desde un principio, parecía un tema resuelto a estas alturas en pleno siglo XXI, pero que parece más bien que nos estamos regresando a esos temas del pasado, como decía, del tema feudal, donde la tierra, el poder de la tierra alcanza un nivel tremendamente poderoso en las disputas de las potencias. Finalmente, esto nos lleva también a la necesidad de ver México, que también tenemos nuestros graneros. Nuestros graneros están al norte, donde aparecen zonas de desierto, pero que son desiertos altamente productivos, pues que son motivo de disputa y están en la mira de las transnacionales y de esta conflictiva que estamos viviendo en términos de corporativos. Muchísimas gracias a todos y bueno, estamos abiertos a las reflexiones finales. Muchas Gracias. gracias a la doctora Hostos por esta presentación, donde parte de la geopolítica, y nos recuerda la vigencia de la geopolítica clásica. Yo me acuerdo que se ha hablado mucho de que la geopolítica clásica fue defenestrada después de la Segunda Guerra Mundial por lo que pasó con Haushofer, y se decía que era la ideología del nazismo y todo esto, pero pues estamos regresando a la geopolítica clásica, evidentemente, ¿no? Y también la relevancia de la geopolítica crítica, donde tenemos que adicionar otra serie de temas que se han ido posicionando en la agenda. Y este tema de la seguridad alimentaria, qué bueno que lo trae a colación, porque es una arista del conflicto entre Rusia y Ucrania que creo que no se ha trabajado lo suficiente y es tremendamente importante y es muy relevante en particular para América Latina y el Caribe. Bueno, la doctora habló de la guerra agraria y nos dio algunas cifras que son estremecedoras. Esto de que el 40% de la producción de trigo de Ucrania se encuentra en la zona que ocupa Rusia, ¿no? Y Rusia la semana pasada cuando dijo sí, que Ucrania venda en el mercado internacional sus granos y bombardeó Odessa, que es uno de los puertos principales para abastecer el mundo. Bueno, pues ahí vemos cómo se van mezclando estos temas de conflicto de alta y baja intensidad en torno a un tema como lo es el abastecimiento de productos agropecuarios y también cómo esto está impactando en un tema fundamental para la supervivencia de las personas, porque las personas comemos y si no hay alimentos, o si el acceso a los alimentos está condicionado por el conflicto, por los precios altos, por las transnacionales, pues se torna muy complicado. Fascinante también esta reflexión que hace la doctora respecto a que en Ucrania compiten transnacionales como Monsanto y por otro lado la propuesta rusa de control de espacios agropecuarios, agrícolas. Y bueno, de América Latina hay mucho que decir. Argentina con sus pampas, que es una zona despoblada y para Argentina siempre la parte esta patagónica ha sido considerada como una vulnerabilidad para su seguridad nacional por la poca densidad demográfica que tienen allá, ¿no? Pero pues es uno de los graneros del mundo. Brasil, por supuesto, yo no sabía que el 80% del abono que usa Brasil procede de Rusia, ¿no? Y bueno, en el caso de México, México sí tiene una dependencia de fertilizantes rusos y quisiera poner a consideración también de ustedes este tema de la visita de López Obrador a Estados Unidos, porque parece que estuvo marcada por los desencuentros. Sin embargo, en los acuerdos que no recibieron tanta difusión, se mencionó que México va a incrementar la compra de productos agroalimentarios a la Unión Americana y también que le va a comprar fertilizantes. Nosotros compramos como el 40% de fertilizantes a Rusia. ¿Esto qué significa? Que le vamos a dejar de comprar a Rusia por presiones de Estados Unidos y ahora le vamos a comprar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo se van posicionando estas agendas y estos
temas tan fascinantes. Y bueno, pues seguimos invitando al público a que plantee sus preguntas y comentarios para nuestros expositores. Aprovecho también para recordarles la encuesta de salida. En un momento más, Fernanda se las pondrá para que nos hagan favor de emitir sus comentarios y sugerencias para nuestros eventos próximos, tanto en términos de horarios como de tópicos. Yo creo que seguridad alimentaria sin duda es un tema en el que tendremos que abundar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, pero pues díganos ustedes qué otros temas les parecen dignos de análisis. Yo creo que todos lo son, pero también tenemos que jerarquizar. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Eduardo Ordóñez y adelante, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Doctora, gracias al Centro Olof Palme, doctora Hostos y doctor Ponce, muchas gracias también por su ponencia, que evidentemente va a tener gran impacto en lo que yo voy a decir también. Para empezar, bueno, tengo una pequeña presentación que pondré en un momento más sobre la crisis para irlos llevando hasta el punto que quiero. Pero podríamos empezar por definir qué es el espacio geopolítico latinoamericano, ¿no? Muchos hablamos de Latinoamérica como si fuéramos una unidad, y no hay nada más falso que eso. Podemos identificar varios tipos de América Latina, ¿no? O sea, el concepto de América Latina surge como tal durante la invasión francesa de México, para definir un espacio que le iba a ser un contrapeso a la creciente nación como lo era Estados Unidos, y que evidentemente le suponía un gran reto a la Francia imperialista de esa época. Entonces quieren meter a toda América Latina en un solo concepto, ignorando muchas realidades geopolíticas. Podemos identificar que hay una América Latina hispanoamericana, que puede incluir todos los países de habla hispana, pero también incluye a México, a Cuba y a la República Dominicana, por cuestiones históricas, culturales, lingüísticas, evidentemente. Y esto va a ser importante porque nos va a ayudar a definir por qué Haití no es importante en la región, por qué no los percibimos, por qué sus crisis no nos afectan, aparentemente, y por qué hay ese desinterés de América Latina para liderar Haití. Después podemos identificar una América, bueno, un Caribe, propiamente dicho, que es anglófono de una tradición del Commonwealth, y en donde muchos países todavía dependen de la reina de Inglaterra. Y tenemos el Brasil, evidentemente el Brasil por sus cuestiones históricas, geopolíticas, lingüísticas, es punto y aparte en América Latina. Se le quiere llamar el líder de la región, pero realmente sí ejerce un liderazgo muy fuerte en el Cono Sur, principalmente Paraguay, que es su principal socio. Bueno, ellos son los principales socios del Paraguay. En Argentina, un poco de una manera más difusa en Bolivia. Pero el caso de Haití es muy particular. Hay que verlo como una nación, vamos a decirlo, desgarrada. Y es una historia muy trágica porque Haití es el primer país de la región y es el primer país en que se convierte en la república. Ellos bendicen de Francia y son los primeros. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento Haití se desvió del camino? Todo esto evidentemente obedece también a una forma de gestión del Estado latinoamericano a partir de cacicazgos. Pero no olvidemos que también la Haití de Toussaint Louverture apoyó muchísimo a otros movimientos de independencia en la región. Entonces podemos ver, fueron ellos los que le dieron armas a Simón Bolívar, cuando Bolívar tiene su primer exilio en esta isla del Caribe. Pero ¿qué es lo que lo hace tan diferente? No es el color de piel. No vimos que todos los del Caribe son de ascendencia, son afrodescendientes o indígenas, incluso hay gente también blanca en el Haití, pero el problema de Haití tampoco va a ser la lengua, sino la manera en que se gestionó ese Estado. Tuvieron unas dictaduras mucho más fuertes y unos liderazgos más violentos, por decirlo de alguna manera, con respecto a la región, y siempre fueron muy aislados. No tuvieron una interacción, invadieron en un primer tiempo a la República Dominicana. Entonces ahí han creado tensiones que persisten hasta nuestros días. No olvidemos que el presidente Luis Abinader está construyendo un muro, como lo está en su momento lo empezó a hacer Donald Trump con México, para dividir Haití. Entonces el mensaje es: no queremos haitianos. Están expulsando 10, 15, 20 mil al mes. Entonces podemos ver que todas estas tensiones están persistiendo hasta nuestros días. Entonces, toda esta construcción de América Latina como un ente geopolítico unitario, pues ha demostrado que no. Actualmente hay otros bloques, ¿no? El llamado del Pacífico, en donde está México, está Perú,
Colombia y Chile, bueno, pinta que va a ser un buen bloque, pero también no olvidemos que hay dos países que tienen una importancia geopolítica muy importante en la región, que son Colombia y son México. México por su cercanía con Estados Unidos y que es por ende, es una zona de fricción entre la América hispanohablante y la América angloparlante, y Colombia, que es una zona de conexión y de fricción entre lo que es América, lo que ya es el bloque geopolítico Norteamérica, que nos incluye a nosotros los mexicanos, con el resto de América. Y Colombia también pues, es un país que tiene doble salida al mar, entonces es muy importante, es el único que tiene salida al Caribe y al Pacífico en Sudamérica. Y por cierto, olvidé también que dentro del espacio geopolítico latinoamericano incluyen a lo que son Surinam y Guyana como América Latina y los incluyen en el Caribe, pero son países extremadamente diferentes desde el punto de vista lingüístico, político, cómo organizan sus recursos. Ahorita va a haber un gran desafío, por ejemplo, en Guyana y en Surinam, porque están nadando en petróleo, pero también tienen muchos problemas de corrupción. Al final de cuentas, sí comparten ciertos rasgos de la región latinoamericana, que son los cacicazgos, que son la manera en la que gestionan algunos problemas de orden interno. Aquí es donde también me gustaría hacer un énfasis en decir qué es el orden interno. Y hablando de seguridad nacional, como lo está hablando el doctor Ponce, o sea, nos ven que es un concepto que incluye la protección del Estado o que es un conjunto de normas para regular ciertos comportamientos de las agencias de seguridad y de inteligencia, que no debería de ser de las de inteligencia propiamente dicho, pero pues, sí, evidentemente es un concepto que surge en el 47 en Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría y para hacerle frente a Rusia, pero esto implica una reestructuración del Estado. Entonces, en América Latina, ¿esto cómo nos va a impactar? Bueno, nos vamos a basar en el modelo norteamericano de reestructuración del aparato de Estado, y no solamente militar, lo que también sería político y de las fuerzas de inteligencia y policiales. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy propio de nuestra región, que es la interacción entre fuerzas de policía y fuerzas militares. O sea, no es exclusivo de México, pero sí podríamos decir que surge aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto muy anterior al de la seguridad nacional, que es el del orden interno, posteriormente se llamaría seguridad interior en diferentes instrumentos normativos de la región. Tenemos la Constitución de Perú de 1834, tenemos la Constitución de México del 57, tenemos algunos ordenamientos en Colombia, de manera más difusa en la Argentina, lo tenemos en Chile, y a partir de todo este concepto de seguridad interior se van forjando identidades nacionales. Chile de hecho forja una identidad militar muy fuerte y es lo que los lleva a ganar la Guerra del Pacífico en 1870, pues 78, contra una coalición entre Bolivia y Perú, que eran parte de una misma sociedad, por decirlo de esa manera, en torno a una élite militar, ¿no? Que empieza a surgir en el Perú con Gamarra después de la partida de Bolívar y San Martín. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva poco a poco a esta región a ver que lo que la gobierna son las crisis? Y podemos observar que la crisis en Latinoamérica se vuelve una forma de gestionar el Estado. Cuando dicen, es que periodos de paz, bueno, de acuerdo a los estudios que he realizado, nunca hemos tenido un periodo de paz. Siempre hay un conflicto o una guerra en la región. Llámese en México, o sea, México aparece a través de un periodo de guerras sucesivas durante más de 30 años, Colombia ni se diga. De hecho, siguen en un conflicto armado interno. A mí me gusta hablar de conflicto armado y no guerra. La última guerra que se vive en Latinoamérica es 1935, cuando se termina la guerra de Paraguay contra Bolivia y se firma un tratado limítrofe. Podemos hablar ya que es la última guerra interestatal en nuestra región. Se habla de la guerra del fútbol en Centroamérica, pero fue más que nada una escaramuza. Tiene evidentemente sus características, pero bueno, no nos da tiempo de abordarlo en esta sesión. Posteriormente, ya con el concepto de seguridad nacional adoptado en la región, eso quiere decir, después de que México casualmente es el único país que no tenía una legislación en materia de seguridad nacional, y mismo que somos de los pocos países en donde la adoptamos de manera más estricta y más profunda y en donde ha impactado en nuestra vida diaria. Tenemos países como Argentina, Chile, que también adoptan este concepto estratégico, y vamos a llamarlo más que concepto estratégico, una expresión. Adoptan esta expresión del ordenamiento jurídico estadounidense, pero lo distingue muy bien de la defensa y de la seguridad interior, que es un concepto latinoamericano. México y Colombia son los países donde hasta la fecha no existe una ley de
guerra y cómo improvisan los conflictos y bueno, cuando se declara la guerra de narcotráfico en el 2006 con Felipe Calderón, sí lo dice como tal una guerra, entonces, y vestido de militar, entonces eso le da es muy relevante ver cómo lo hace, pero sin un ordenamiento jurídico. Ya teníamos un CISEN del 89, pero no hay una ley que lo regule. En Colombia se hace de la mano de Álvaro Uribe, que es cuando más se implementa este concepto, y lo hace a través de una política que se llama la Política de Seguridad Democrática, que implementa desde 2010, me parece. Bueno, termina en 2010 con la llegada de Santos. Entonces, este concepto va a ir integrando todos los conceptos estratégicos estadounidenses de guerra psicológica, de guerra de baja intensidad, control del territorio, incluso algunos conceptos de la doctrina francesa de la guerra contrainsurreccional, ¿no? Que serían la famosísima expresión del general, coronel, y cuando ya pasó a ser general Tronquier, que es quitarle el agua al pez, ¿no? Que sería para combatir el comunismo como una nueva amenaza en la región. Entonces, todos este tipo de problemáticas persisten hasta nuestros días y tienen una expresión muy fuerte en México, de manera muy acentuada en Colombia, y en Haití es otro tipo de crisis. Me gustaría abordarlo desde otra perspectiva porque no es una crisis de carácter geopolítico, es muy interna, pero que evidentemente tiene un impacto en la región. Haití va más que nada ligado a problemas de delincuencia, y en Colombia es más que nada un choque de dos sistemas, entre el de la seguridad nacional y actualmente que Rusia está haciendo una cierta presencia en Venezuela. Entonces aquí vamos a tener dos cosas muy interesantes. Venezuela y Colombia acaban bueno, el presidente electo colombiano, Gustavo Petro, dice que va a reanudar su relación con Venezuela, pero eso va a ser un gran desafío, porque no se trata nada más de una amistad o de una ideología. O sea, Colombia, a final de cuentas, es un país que se están dando cuenta que a pesar de que la ideología de Petro es más de izquierda y tiende a romper con un sistema capitalista de corte neoliberal, no se puede de la noche a la mañana. O sea, simplemente el petróleo. Ahorita acaban de decir que sí, finalmente van a respetar los 180 contratos petroleros y de exploración que hay, porque si no, no va a haber dinero. De los 32 departamentos que hay, 20 viven de las regalías. Eso quiere decir que cerca de 50 municipios de Colombia viven exclusivamente de las regalías del petróleo y la minería. Evidentemente se tiene que hacer de una manera responsable, que es lo que no se está haciendo. Ahorita están en contra del fracking. Muchísimas organizaciones de derechos humanos se quejan del fracking. Entonces va a ser un tema complicado. ¿Cómo van a reanudar eso? Y eso tiene, esa relación, aquí es donde yo quiero compartir mi pequeña ponencia, va a tener un impacto muy fuerte en cómo van a gestionar su conflicto. ¿Por qué? Porque hay diferentes actores en la frontera colombiana y venezolana. Tenemos, en enero hubo un evento muy emblemático que fue un enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región de Arauca, que esta es fronteriza con Venezuela, y es en donde se hace esta fricción entre dos ideologías, entre un gobierno como es el de Venezuela y el de Colombia, y que tiene como actores principales, pues, a dos grupos armados ilegales, como se llama en la legislación colombiana. Las disidencias de las FARC actualmente son vistas como narcotraficantes y delincuentes exclusivamente. Después de que se desmovilizan en 2016, pierden ese carácter político de un actor político que busca cambiar el sistema por medio de las armas. El ELN sí tiene ese estatus. Ambos son considerados terroristas por la Unión Europea, incluso por Perú, por la misma Colombia, por la intensidad de los combates, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que se les considere esto? Pues vamos a ver que también tiene la capacidad de generar muchísimos actos de violencia selectiva, diría yo, de esta manera. O sea, en sus primeras incursiones, la primera fue el 1 de enero, y entonces disidencias de las FARC se meten a atacar Colombia, pero del ELN atacan un campamento de las FARC en Colombia y dejan al menos 30 civiles muertos. Y aquí empieza una serie de crisis que van hasta del 1 de enero hasta el 16 por lo menos, ¿no? Estos son algunos de los ataques que pude monitorear e identificar a quién fue el actor y cuántos muertes dejan. Evidentemente aquí es una pelea no solamente por el control del narcotráfico, sino también es una pelea por el control del territorio. Toda esta región venezolana y colombiana es muy rica en minerales. Entonces también aquí hay una presencia muy activa de estos grupos para controlar producción de oro, contrabando de gasolina,
pero también para ejercer una cierta presión. Venezuela apoya a estos grupos como una manera de desestabilizar a Colombia, sobre todo porque el presidente Duque sí tiene unas diferencias muy marcadas con el régimen venezolano y los condena bastante. Entonces aquí seguimos con la serie de crisis, que es evidentemente, ¿qué es lo que se usa, no? Para decir que podemos hablar de un conflicto de baja intensidad, que no están movilizando grandes tropas, pero utilizan técnicas que pueden llamarse terroristas, ¿no? Desde mi punto de vista, el terrorismo no se puede definir como una acción, sino es un método. O sea, incluso lo pueden usar los estados, lo pueden usar actores ilegales, lo pueden usar grupos criminales. O sea, en México es muy común que sí ejerzan cierta violencia para causar terror en la población y en los enemigos y en las fuerzas de seguridad. Tenemos esa reticencia a hablar de terrorismo como tal, pero porque pienso que tampoco hemos entendido que es un método. Entonces, se le quiere considerar como un delito, pero es un método y es una manera de ejercer también la guerra. Entonces, todos estos ataques en Colombia nos muestran las capacidades que tienen estos grupos armados al margen de la ley. Cuando hablamos de explosivos, que sí que hay una manera en la que se fabrican las bombas, y eso implica una técnica, no nada más es ponerlo ya. Se habla mucho que actualmente los bombazos que ha habido en México han sido con ayuda de estos grupos, que son los que les enseñan el know-how sobre todo al cartel de Jalisco, una nueva generación, y los proveen de este tipo de explosivos, que muchos son usados para la minería. Y bueno, creo que hemos vivido no son de la misma manera que en Colombia, no tienen el mismo objetivo, pero podemos ver que es un intercambio. Esto es algo que dicen los gobiernos, ¿no? Que se acusan mutuamente. Entonces, esta crisis duró hasta el 16 de enero. Fueron días muy tensos en los que incluso el ministro de Defensa de Colombia fue a Arauca y también detonaron una bomba ahí enfrente de una ONG. El presidente Duque condenando los ataques, acusando al gobierno de Venezuela de albergar terroristas, y el gobierno venezolano, por su parte, calificando a los grupos colombianos como terroristas armados narcotraficantes de Colombia, los TANCOL. Entonces, esto no nada más es clasificarlos como tal, sino es decir que vienen de Colombia y que los están usando, y que Colombia los está usando para desestabilizar al gobierno de Maduro. Entonces, son una serie de acusaciones que es una crisis muy compleja y que es una guerra de ideologías, y que es una guerra por la hegemonía de la región, evidentemente con actores externos como China, Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos es el socio estratégico más grande de Colombia, y de hecho Colombia es socio estratégico, global partner de la OTAN. Entonces eso también va a tener repercusiones con Venezuela, que los ve como una amenaza. Aquí podemos ver algunas de las técnicas que usan. El ELN siempre ha usado esta técnica de ataques contra la infraestructura petrolera de Colombia. Fue parte de una ideología que tuvieron al principio de corte maoísta, en la que ellos no se involucraban en el narcotráfico, pero sí en hacer daño a la infraestructura del Estado como una manera digamos, de protesta. Actualmente ya forman parte del narcotráfico. En algún momento tenían que insertarse en esas cadenas, primero como garantes y daban protección a grupos narcotraficantes, después controlando directamente la cadena de producción, sobre todo en esta región fronteriza entre Colombia y Venezuela. No olvidemos que toda la droga se produce en Colombia, pero sale actualmente desde Venezuela, aparentemente con el apoyo logístico del gobierno venezolano, al que tanto acusa a Estados Unidos de ser narcotraficantes, sobre todo a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, esta es una de las crisis que enfrenta la región y que son zonas de tensión geopolítica, como podemos observarlo. Rusia está haciendo presencia ahí y va a ser un desafío para el gobierno de Petro, muy fuerte, porque va a haber presiones. Ahora, también hay que ver que Estados Unidos ya está empezando a restablecer conversaciones con Venezuela para ver si compran o no petróleo. Y en estos días también se descubrió que había una red de refinamiento ilegal de petróleo venezolano en Colombia, y donde usaban empresas transnacionales estadounidenses para venderlo al mundo. Entonces, podemos ver que es una guerra por la energía, por los recursos, por todo. Y para el caso de Haití, que es otra cosa muy particular, o sea, se habla mucho ahorita de que es una violencia descontrolada por parte de pandillas, pero más que pandillas ya son grupos armados que ejercen un control territorial muy fuerte en la región,
por varias razones. La primera es que, para empezar, en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, hay más o menos 92 entre pandillas y grupos armados operando en la región, en una ciudad de 2 millones de habitantes. Entonces eso nos puede hablar del impacto que tienen en la vida diaria. Los secuestros se dan diario, es algo que pasa todos los días, pero es una manera de autofinanciarse, sí, pero eso quiere decir que no están metidos en la economía internacional. O sea, el secuestro lo cobran en Puerto Príncipe o en donde cometan los delitos y se queda el dinero ahí. O sea, no hay una manera en la que ese dinero pueda salir del país e insertarse en una economía criminal transnacional. Se usa para compra de armamento y pagar a la propia gente. Ahora, ya están empezando también pues, a gestionar otro tipo de recursos extorsivos, como son los puertos, los terminales de Vareux y de Tor, que es a donde llega todo el petróleo. No olvidemos que Haití depende 100% de las importaciones de petróleo. Ya los han tomado por la fuerza estos grupos y han impedido que se distribuyan pipas de gasolina. Muchos de estos grupos estaban ligados al expresidente asesinado el año pasado, Jovenel Moïse, y donde la crisis sigue. Entonces, podemos observar también que estos grupos están ejerciendo este tipo de control de estos recursos como una manera de convertirse en actores políticos. ¿De qué manera? Ejerciendo una presión al gobierno, diciendo o elecciones o no elecciones, dependiendo de lo que les convenga. Actualmente la gente quiere elecciones. La crisis en Haití empezó el 7 de febrero del 2021, porque según que eran estas elecciones presidenciales a las cuales no llamó Jovenel Moïse y se quedó en el poder un año más. Parte de eso es por lo que lo matan, porque no quería abrirse a elecciones democráticas. Entonces pensábamos que iba a ser el sucesor de los Duvalier, que se iba a instaurar en una dictadura presidencial que iba a durar toda la vida o hasta que él muriera, hasta que finalmente se muere, ¿no? Las condiciones en las que lo matan son bastante extrañas también, que son mercenarios colombianos con mucha experiencia en combate, los engañan, les dicen que van a ir a hacer una misión de protección ejecutiva, ya cuando están allá se dan cuenta que tienen que matar a alguien, pero no saben que era el mismísimo presidente, y al final quedan abandonados, y no es muy claro lo que está pasando. Y actualmente tampoco se han llamado elecciones, entonces son una serie de elementos que están diciendo que la crisis no solamente es constante, sino que es una manera en la que ellos se gobiernan. Un poco lo que pasa en México o en varios países de la región, la crisis es una forma de gobernar, es una forma de Estado. Yo lo veo de esa manera, y en la que hemos nosotros estructurado ciertos cacicazgos en varias regiones, llámese Colombia, llámese en Argentina, llámese incluso en Chile, donde actualmente también tienen un conflicto muy fuerte con los mapuches en el sur de Chile, y donde, volviendo a lo que platica la doctora Hostos, hay recursos. Chile es un país donde tiene recursos madereros impresionantes y están en tierras ancestrales de los mapuches, y actualmente los mapuches cometen una serie que Chile sí lo tiene en su legislación penal como un delito de terrorismo. Y lo que pasa con los chilenos es que son mucho más ordenados que los mexicanos y los colombianos, y tienen una serie de normatividades en las que permiten ellos desplazar al ejército por ciertos tipos vamos a decirlo, de niveles de control estatal, como son el toque el estado de emergencia, el estado de catástrofe, y ahorita en Chile es el estado de emergencia que va a regir para ciertas regiones. Chile lo tiene muy bien estructurado porque cuando es estado de emergencia hay un gobernador militar que no suplanta a los gobernadores locales, pero él sí se vuelve el que gestiona desde los recursos de protección civil, o sea, llámese ambulancias, médicos. Un minutito, doctor, por favor. Un minuto, perfecto. Entonces, podemos observar que todo este tipo de conflictividades se va dando en la región. Venezuela no va a terminar. Gustavo Petro va a tener un gran desafío. No basta, yo pienso, la buena voluntad. Va a haber intereses corporativos muy fuertes, ya sea para exportar petróleo. Venezuela también tiene mucho gas. Entonces, va a haber ahí una problemática, y él va a tener problemas internos. La ideología no es la misma. O sea, aunque digan que sí, Petro sí fue mucho más abierto a decir, bueno, vamos a respetar contratos de transnacionales y vamos a seguir explotando recursos, y la transición se va a hacer de manera más vamos a decirlo, más escalada y no tan anunciada como lo
tenía planeado desde un principio, ¿no? Que iban a recaudar 50 billones de pesos colombianos, son más o menos 11 billones de dólares el primer año. Se dan cuenta que no tienen una base gravable para lograrlo. Esto va a impactar en todas las finanzas del Estado y en los recortes que están haciendo contra fuerzas del orden, ¿no? Él sí, como antiguo guerrillero, pues quiere recortar a las fuerzas militares. Van a recortar para empezar un 30% del personal y eso le va a impactar muy fuerte a Colombia, a sus fuerzas armadas, que son de las más profesionales de la región, para el control territorial. Y el problema con el ELN, que ya dijeron que van a hacer se abrieron a las negociaciones con el gobierno, pues va a ser complejo. Podemos ver que ni siquiera se ha sentado bien el tratado de paz con las FARC, como para abrir un nuevo frente con el ELN, y un frente en donde están todos en Cuba o en Venezuela. Pues Cuba y Venezuela van a tener un papel muy importante, y ellos evidentemente no se van a alinear con Estados Unidos de una manera ideológica, y pues podemos ver que también Rusia tiene ahí cierta injerencia en Venezuela. Entonces va a ser interesante cómo se va a mover esa zona de conflicto. Y para concluir, pues Haití va a seguir en una misma problemática de orden interno y sobre todo de crisis de seguridad pública que les está afectando ahorita a las transnacionales, les está afectando a las misiones de la ONU. Para concluir, hubo una serie de enfrentamientos entre el 8 y el 17 de julio que dejaron más de 450 muertos y más de 50 personas secuestradas o desaparecidas. Entonces ya no estamos hablando de crimen. La pregunta es, ¿estamos hablando ya de las leyes de la guerra? Muchas gracias. Gracias al doctor Eduardo Ordóñez por esta presentación, donde parte primero de explicar que América Latina no es un bloque homogéneo ni unitario, a pesar de que siempre hablamos de América Latina como si todos marcharan al mismo ritmo o todos fueran iguales. El énfasis de su exposición estuvo puesto en Haití. Por un lado, un país con una problemática endémica, que fue, como se explicaba, pues el primero que se independiza en la región, pero tal parece que recibió muchos castigos por poner el mal ejemplo y todavía paga la factura de eso. Y el otro caso que analizó es el colombiano, fascinante porque, bueno, sabemos de la larga historia de conflictos en este estado. Sabemos que hay un proceso de paz reciente, ha habido varios, ¿no? Con no muy buenos resultados. El más reciente, se esperaría que generara un desenlace más favorable. No parece que será así. Y todo esto en el contexto del arribo de Petro a la presidencia, un exguerrillero que vamos a ver cómo perfila sus políticas públicas. El problema también cuando tenemos personajes así es la poca experiencia política y claro, eso sin duda puede ser un desafío a la hora de enfrentar problemas tan complejos de tan larga data y donde hay tantos actores involucrados como los que mencionaba el doctor. Muy bien, bueno, pues ya tenemos algunas preguntas del público aquí en Zoom. Nos han llegado varias también vía Facebook Live. Quiero recordarle al público también y a Fernanda, por favor, que nos ponga la encuesta de salida para que nos dé el tiempo suficiente y el público la pueda responder. Bueno, respecto a las preguntas, empiezo con las que están en Zoom y sigo con las de Facebook. Nos preguntan aquí, la integración de los países en comunidades, uniones, etcétera, y sus relaciones comerciales y políticas entre sí y entre otras regiones, ¿puede disminuir los conflictos militares y acercarnos a la paz? Me imagino que es como lo que hemos visto en la Unión Europea, ¿no? Que deciden integrarse después de la Segunda Guerra Mundial y buscan gestionar las cosas de una manera no violenta, ¿no? Y también pregunta esta misma persona, ¿cómo el ciudadano de cada país puede participar activamente en favor de acciones que nos dirijan a la paz? ¿Nos educan para la paz? Y felicitan al panel. Otra pregunta, en la medida de lo posible, México y cualquier otro país deberían ser autosuficientes en lo energético, alimentario, sanitario. Esta es una muy buena pregunta. Aquí hemos tenido panelistas que postulan que México no debería esforzarse mucho para producir ciertos bienes que es más barato importar, ¿no? Yo pienso en lo alimentario, por ejemplo. Tenemos una gran compra de granos básicos a Estados Unidos, pero nos dicen, ¿cuál es el problema de comprarle granos básicos a Estados Unidos? Si es más barato importarlos que hacerlos en casa, pues hay que importarlos. Yo no comparto, yo lo digo públicamente, yo no suscribo esa visión. Yo creo que tenemos que reforzar la economía nacional. Precisamente toda esta dependencia tan grande que arrastramos
cuando hay estas variaciones en precios internacionales, ya vieron cómo nos pega. Bimbo diciendo, es que mi pan de caja ya cuesta 50 pesos por la guerra en Ucrania y Rusia. Bueno, sí, pero, y todos le están echando la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania, y la canasta básica se fue por los cielos, ¿no? Y los salarios siguen igual de deprimidos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar para fortalecer los mercados nacionales, porque esto de mejor lo importo porque es más barato y no hay ningún problema, pues hay una balanza comercial, ¿sí? Y la balanza agroalimentaria de México, hasta donde se es deficitaria, y se está ampliando tremendamente en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esas preguntas. Les paso rápidamente las de Facebook. Preguntan que qué pasa con la política agrícola común de la Unión Europea, que dónde queda en este conflicto entre Rusia y Ucrania, a propósito del análisis agroalimentario que hizo la doctora Hostos. También preguntan, si México es un granero del mundo en el norte, pero no hay agua, y por otro lado importa tantos granos de Estados Unidos masivamente, ¿cuál es el escenario para el país? Preguntan perspectivas del proceso de paz más reciente en Colombia a la luz de los fracasos previos. Bueno, muy bien. Preguntan, Petro, junto con Boric y el presidente de Perú y AMLO, ¿le darán un nuevo impulso a la Alianza del Pacífico? Ok, bueno, esas son las preguntas por ahora. Voy a pedirles a nuestros expositores que reflexionen sobre estas preguntas, y comenzamos con el doctor Arturo Ponce, por favor. Sí, gracias. Es que, a ver, son complejas cada una de ellas y se notan las simpatías y fobias. Y voy a explicar por qué. Cuando se hizo el tratado, pensemos en esta cuestión alimentaria y de lo que está pasando ahorita en Ucrania. Una de las cuestiones que se fue planteando precisamente con el arribo del, vamos a decirlo así, del neoliberalismo y el fracaso del socialismo, fue establecer regiones de producción. Y en esas zonas de producción, bueno, pues alguien va a tener que hacer los autos, alguien va a tener que hacer los electrodomésticos, alguien va a tener que dedicarse exclusivamente al turismo, por ejemplo, y alguien va a los alimentos. La pandemia lo que nos viene a decir es, sí, está muy bien eso, pero tienes que tener un colchón de seguridad. Y tienes que tener un colchón de seguridad mediante el cual des un apartado para evitar una circunstancia como la que se te puede presentar y que ahora pues, la estamos viviendo. En el caso mexicano, tenemos una zona que es muy importante, que corre entre el estado de una parte de Guerrero, la parte norte, Michoacán, Jalisco y sobre todo Sinaloa y un pedacito, la parte sur de Sonora, que es un gran corredor agrícola. Pero el gran problema es que está el narcotráfico ahí. Entonces, ¿cómo puedo sacar adelante una producción agrícola extensiva cuando tengo al narco metido ahí hasta el cogote? Perdónenme la expresión. Pensemos en el estado de Sinaloa, y si hay alguien que os esté oyendo y viendo, no me va a dejar negar que, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Si yo aviento granos de X insumo, se va a dar. Las tierras son tan propicias, tan ricas, que puede generar una cantidad impresionante de jitomate, por ejemplo, de arroz. Cosa que puede suceder, está sucediendo en Ucrania, que sucede en alguna parte más de América Latina, que sucede en alguna parte también de África, la parte ya del Sahel, la parte ya más, digamos, de más bonanza para las cuestiones agrícolas. ¿Qué es lo que tenemos que estar llevando a ese sentido? Es decir, la pandemia nos está explicando y nos está obligando a repensar en la globalización. Y si me permiten, y me extiendo un poquito nada más en esto, hay un texto que es muy interesante para quienes nos están escuchando y viendo, que se llama, de Jan Bremer, que se llama El fracaso de la globalización, The Failure of the Globalization. ¿Y por qué? Porque precisamente habla de eso, de esas zonas mediante las cuales nos hemos abocado y que no entendimos que también tenían un proceso de agotamiento. O sea, ese es el otro gran problema. Nos estamos agotando en términos de querer ser zonas regionales para ciertos insumos. Yo creo que sí, pero tenemos que empezar a repensar cómo establecer esos pequeños vínculos en los cuales, ok, yo no puedo producir del todo una cantidad de granos como antes lo hacía, pero sí tengo que poderme abocar a ciertos productos que además me son competitivos. Y cierro, el aguacate mexicano.
las fresas, y algunos otro tipo de oleaginosas que, por ejemplo, por las medidas halal y kosher, sí son muy competitivas para México en el mercado de Medio Oriente. Entonces, por lo tanto, tendríamos que estar repensando en ello. Y ahora sí, cierro con esto. México tiene la capacidad en el norte de poder generar áreas extensivas de trigo y obvio ser muy competitivo para el mercado estadounidense o complementario del mercado estadounidense ante lo que viene y que es una guerra de larga data, que es lo que todo apunta, y México puede sacarle provecho si el gobierno mexicano estuviera más atento a ciertas circunstancias, no a trenes y etcétera, etcétera, pues tendríamos la facilidad de comenzar a establecer otro tipo de políticas, ya que le gusta a esta administración toda la cuestión agraria, por ahí ya comenzaría, ¿no? Pero yo lo dejo hasta ahí. Perdón mi comentario, doctora. Gracias, doctor. Otra vez volvemos a lo del proyecto de nación. O sea, antes de decir si hago un tren Maya o hago el corredor transísmico, pues primero mi proyecto de nación y luego voy viendo lo que necesito para llegar al México que quiero construir en 2100 o 2200 o 2300, ¿no? Así Pero es. bueno, vamos con la doctora Pilar Hostos, por favor. Gracias, doctora Cristina, y gracias a todos por las preguntas tan interesantes que nos llevan a reflexionar precisamente hoy en día para qué nos integramos, hacernos esa doble pregunta. Y justamente el doctor Ordóñez mencionaba, por ejemplo, el esquema de la Alianza del Pacífico. Pensado esto para el caso de América Latina, lo podríamos pensar, ahorita lo mencionaba la doctora, los retos de la Unión Europea, que ahorita es un alto en el camino esta condición que están viviendo los países de la Unión Europea para saber si verdaderamente estaban o no en un esquema de alianza de sumatoria de poder y cuáles son las deficiencias que empiezan a encontrar, comenzando por algo fundamental y básico que es parte de esta reflexión que nos comentaba el propio doctor Ponce, de volver a la idea de la nación, de pensar al Estado. ¿Cómo construir, ahorita lo decía la doctora, proyecto de nación? ¿Y qué implica hacer ese planeo? El planeo va de la mano con los alimentos, que también fue algo que matizamos, que es si el concepto tradicional de Estado incluye población, territorio y quien ejerce el poder, pues acá el reto es cómo garantizar que esa población asentada en un espacio territorial tenga lo básico. Ahora, esto nos lleva también de la mano a los cuestionamientos que nos hacen acerca de ¿y cómo fomentar la paz? Definitivamente estos espacios de reflexión son los que nos ayudan a ir construyendo esos elementos de cómo avisorar futuros, cómo empezar a hacer previsión. Ahorita también un reto al que nos enfrentamos ya no es al cambio climático, sino a la crisis climática. Vemos ahorita una Europa que está enfrentando eh, unas temperaturas que están arrasando y quemando las propias cosechas. Es decir, se puede cultivar, pero resulta que el clima no favorece. Miramos en el continente nuestro, un Chile, espacios que son también despensas, son huertas, vergeles naturales, pero que se enfrentan a este tipo de retos que a la postre, y para no ser catastrofistas, nos toca es empezar a ver qué tan creativos somos a la hora de diseñar planes y hacer de la política un arte para poder resolver este tipo de disyuntivas, de problemáticas. Y vámonos al caso de México, también acá agradezco mucho en las preguntas, ¿no? Este señalamiento que se hizo de estados bisagra, estos condicionamientos que tienen, por ejemplo, un país como México, que su reto es estar tan cerca de Estados Unidos y donde mucha de nuestra fruta, mucha de nuestra producción, pues se va directamente a los Estados Unidos. Entonces, y también vernos geográficamente, internamente, el reto de un sur abundante en lluvias en esta temporada o en estos con estas temporales donde se nos conjugan incluso cuestiones de desastres ambientales, pero cómo hacer que esa agua que se nos queda en la parte sur podamos hacer esquemas de riego y de traslado hacia el norte. También lo señalaba el doctor Ponce. ¿Qué hacemos que tenemos cárteles dedicados a la agricultura como a la minería? El doctor Ordóñez planteó esto muy bien también para el caso de Colombia y son los retos que tenemos, a veces de funciones que deja de hacer el Estado y que son reemplazadas o llevadas a cabo por otros actores.
El caso de Michoacán, y ya para con esto cerrar y ser más, si se quieren, localistas, pero los retos frente al oro verde, que es el aguacate, el limón, y cómo esto queda en manos de otros grupos, en lo que ahí viene precisamente los retos de la gobernabilidad y de la gobernanza. Frente a este mar de actores y los retos que tenemos de tomar decisiones frente a tareas básicas de Estado. Más allá, la movilidad es importante, ahorita que se mencionaban los trenes, pero claro, trenes y todo, ¿para qué? ¿Qué fundamento tienen? Y el otro reto fundamental es que la comida sí lleva guerras, y eso nos lo ha demostrado la historia. Gracias, doctora, y gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Hostos. Ahora que decía lo del oro verde, cuando veíamos los precios a principios de año del limón o más recientemente del aguacate, pues sí, efectivamente, y vemos cómo se ha posicionado la delincuencia organizada y cómo estos espacios tendrían que contar con una mayor presencia del Estado, donde el Estado no está, no hay vacíos de poder, ¿no? Donde no está el Estado, no hay vacíos, pues. Lo que queda vacío lo llena otro, y ahora lo vemos con la delincuencia organizada. Doctor Ordóñez, por favor. Sí, es con respecto a las preguntas me parece que eran dos, de la Alianza del Pacífico y las futuras negociaciones de paz con el ELN, ¿no? Entonces, bueno, para responder a la primera, no es algo que tengan opción, tienen que hacerlo. Tienen que terminar con la guerrilla más antigua de la región, y con la que más problemas le está causando hoy en día. O sea, el ELN nunca fue tan poderoso como lo fue las FARC, como lo fue en su momento la FARC, pero sí son un actor muy importante y que está dando muchísimos problemas por su relación con Venezuela. O sea, ya dejó de ser una guerrilla nacional para convertirse en una guerrilla binacional. O sea, todos los jefes están ahorita en Venezuela o en Cuba. Y aquí hay una pregunta muy interesante, y vamos a ver cómo evoluciona el tema, es si realmente Maduro y Petro quieren restablecer relaciones. Yo me pregunto qué papel va a jugar el ELN. ¿Lo va a entregar Maduro? ¿Va a estar dispuesto a entregarlo? O sea, eso es bastante difícil de responder, porque sí les está dando refugio en su país. Me dice que no se dan cuenta, pero la mayoría de los ataques que ha hecho la Fuerza Armada Bolivariana no han sido en contra del ELN, han sido contra disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia, y creo que de Gentil Duarte, que ya lo dieron creo que lo neutralizaron hace unos meses. Entonces, la pregunta más relevante va a ser, ¿lo van a entregar o no? ¿Hasta dónde va a ceder el gobierno venezolano? ¿O lo va a combatir? Entonces, yo no creo personalmente que lo vayan a entregar tan fácil, porque ya tienen compromisos con él. Entonces, el problema va a ser ahí que se le puede disparar a Venezuela se les pueden voltear, por decirlo de cierta manera, o tienen que llegar ahí a concesiones, pero estaríamos con un acuerdo muy frágil, ¿no? O sea, un acuerdo que se hace en base a negociaciones con un actor que sí sigue siendo político, pero también criminal. No creo que llegue muy lejos. ¿Sabes? También tienen una historia de fracasos muy, muy larga. O sea, para llegar a lo que llegaron con las FARC, fueron años de procesos fallidos. El mismo presidente Santos lo cuenta en su autobiografía, que casi todos los procesos fallaron, y te dice por qué: por la falta de confianza, porque los actores no estaban listos en el momento, porque no se dan las concesiones. O sea, fue muy difícil sentarse con las FARC y decir, bueno, ¿qué es lo que buscan? Pues nadie que se va a desmovilizar para irse a la cárcel o para estar 30, 40 años en la cárcel. Entonces, por eso hubo las disidencias. Hubo quien dijo, bueno, yo sí me desmovilizo, acepto estar en los territorios que nos van a dar, donde prácticamente están en una prisión, pero bueno, están en un territorio vigilados. Ahora también va a quedar muchísimo el problema de la protección a este tipo de desmovilizados, ¿no? Ya van más de 256 asesinados. Entonces también lo que ellos mismos dicen, hay que entender lo que ellos dicen, no es ponerlos en su papel, sino entenderlos. Y dicen, pues, ¿quién se va a desmovilizar para que lo maten o para irse a la cárcel? Entonces, eso va a ser un tema muy complejo, cómo van a gestionarlo, porque ya vieron que el proceso de paz con las FARC ni siquiera está consolidado. O sea, hay varios frentes que siguen delinquiendo, que siguen en actividades. El ELN hace unas semanas no dio señales de que fuera a dejar las prácticas de secuestro como parte, para ellos es parte de su acción armada en contra del Estado. Ahora, también hay otro actor muy poderoso, y que no necesariamente es un actor político desde el punto de vista legal, pero sí de facto, que es el Clan del Golfo. Es un grupo integrado por exparamilitares, algunos miembros de las FARC,
narcotraficantes y es puramente criminal, ¿no? Sus actividades son criminales, pero ahora salieron con la novedad que también le propusieron al presidente Petro un diálogo para desmovilizarse, pero aquí plantea un problema jurídico de gran relevancia, pues no son considerados como un actor político. O sea, ¿cómo vas a perdonar a alguien que ha secuestrado o que cometió infracciones de derecho común? No lo puedes sentar a una mesa de negociaciones como si fuera un actor político. Entonces, eso también va a ser un desafío y este grupo tiene una capacidad enorme para atacar al Estado. O sea, cuando son los famosos paros armados, cometieron 108 acciones terroristas. Bueno, así lo dicen las Fuerzas Armadas, acciones terroristas, ya sea desde quema de autobuses, cierran calles, detonan bombas, motos o carro bomba en contra de estaciones policiales. Entonces eso va a ser un gran desafío. Yo personalmente creo que sí se van a sentar en la mesa, pero van a tener que ver cómo, y en caso que se llegaran a desmovilizar, va a haber frentes que van a decir que no. O sea, nadie va a renunciar tan fácil al negocio del narcotráfico, y más si supuestamente está apoyado por el gobierno de Venezuela a nivel logístico, de transporte, de todo lo que implica el procesamiento y el refinamiento y la exportación hacia Centroamérica y posteriormente a México. Es un negocio muy difícil de abandonar. O sea, y también aquí dicen, bueno, ¿dónde está el papel de las políticas públicas? Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué política pública o qué trabajo decente te deja 50, 100 mil dólares mensuales? Entonces, difícilmente alguien va a decir, pues yo dejo ese negocio por dedicarme a la tierra y sobre todo con el riesgo a que me maten, ¿no? Por ser desmovilizado. O sea, el Estado mismo no ha sabido garantizar la seguridad de estas personas, que independientemente de que lo merezcan o no, porque mucha gente, pues está bien que los maten, son delincuentes, han secuestrado, pero entonces vuelven a lo mismo. Es cíclico. Si no hay un perdón ni por parte de la sociedad ni por parte del Estado, volvemos a lo mismo. Repiten y repiten. Entonces va a ser un proceso difícil. Y con lo que respecta a la Alianza del Pacífico, pues por ahora todo aparenta a que todas las ideologías están alineadas, ¿no? Pero a final de cuentas, en México no tenemos, sí, de palabras somos un régimen, por llamarlo de izquierda, pero son súper corporativistas. La construcción del Tren Maya a costa de la destrucción de la selva, incluso a costa de nuestro propio patrimonio, porque están destruyendo sitios arqueológicos milenarios. O sea, el mundo maya se ha descubierto 2% del mundo maya. Y cada vez que cavan algo en la jungla, descubren pirámides, ciudades que nos aportarían muchísimo. Y, pues, entonces, eso es una práctica completamente corporativista. Entonces, yo no veo que haya ahí un alineamiento, o sea, sí de boca para afuera para ganar electores, pero no jalamos para el mismo lugar, ¿no? O sea, yo pienso que la Alianza del Pacífico estuvo en su mejor momento en su creación porque sí eran presidentes que tenían una idea de América Latina hacia el exterior. Gustavo Petro va a tener muchos problemas al interior, no tiene el dinero para gestionar el Estado que él pretendía de transición energética. Les están dejando actualmente el marco jurídico para hacerlo, pero implementarlo es otra cosa. Esas tecnologías son carísimas y no va a haber ese dinero. O sea, no el primer año. Dicen que iban a recolectar 11 billones de dólares en impuestos y ahora salen con que sí, pero no, mejor van a ser 25 millones. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para la transición? En México seguimos construyendo refinerías que nos sirven, comprando otras que están obsoletas, ¿no? La que vendieron los holandeses. Entonces, yo no veo que jalen para el mismo lugar. O sea, es difícil que vayamos a formar un bloque comercial. México le está bloqueando la entrada a Ecuador. No los dejamos entrar a la Alianza del Pacífico por ahí unas diferencias con las exportaciones de camarón, porque ambos países son exportadores de camarón. Y evidentemente el desafío de la pesca ilegal, ¿no? Que en México, Ecuador, Perú y Colombia es un tema, casi no se aborda, pero o sea, ya no nada más es pesca ilegal, o sea, también introduce todas esas toneladas de pescado, camarón y me parece que también es jaivas, que son carísimas, las introducen al mercado legal, entonces eso baja los precios, o sea, el que controla la oferta y la demanda no es el Estado, es el narco. Ok, sí, doctor, es que no tenemos muy poquito tiempo. Sí. Pero gracias por su respuesta. Esto que comentaba de los asesinatos en Colombia, pues precisamente la pandemia facilitó las cosas para los asesinatos. Nos decían que, pues el quédate en casa, se supone que el quédate en casa era para que estuvieras seguro y no te contagiaras, pero pues muchos activistas y exguerrilleros estaban en su casa y los iban a matar. Entonces, el quédate en casa no fue tan seguro, ¿no?
Sabemos que no lo fue en muchas partes del mundo, en Colombia no lo fue. Estamos por terminar. Nos llegó otra pregunta, la voy a leer y le voy a pedir una reflexión de un minuto, sobre todo al doctor Eduardo Ordóñez, un minuto para reflexión final. Les leo la pregunta, es de Raúl Álvarez, la mando aquí mismo en Zoom. Dice: ante las amenazas que se presentan en el contexto geopolítico, guerra, terrorismo, pandemia y crisis ambiental, que son los temas de nuestro seminario, los efectos de estas se perciben también en el quinto dominio, es decir, el ciberespacio, y ante el realismo político que está viviendo México como estado bisagra, ante la influencia de los efectos de la macroeconomía y de las fuerzas que orbitan dentro de los espacios de seguridad regional de cada estado-nación, ¿consideran viable que se incluya dentro de estos análisis en enfoque desde la ciberinteligencia para complementar esta nueva visión geopolítica? Bueno, entonces vamos con el doctor Arturo Ponce, por favor. Sí, doctora, y le agradezco al buen amigo que fue nuestro alumno hace algunos años por allá en el CESNAP. Sí, completamente sí. Y esto tiene que ver con esta nueva visión del poder nacional, lo que comentábamos hace rato, doctora, de pasar del esquema de Morgenthau, pasar al esquema de Busan. Y que mi almirante Vergara lo retoma en su tesis de investigación doctoral y ya su libro como tal. Y yo creo que vale la pena repensar esta condición de cómo adecuar estos espacios cibernéticos y del ciberespacio, tanto para la ciberseguridad como la ciberdefensa. ¿Por qué? Porque es lo que está ahora. Es decir, hoy necesariamente hay una situación bien interesante. Hay un alto funcionario del Pentágono, un general de 3 estrellas, dijo, antes yo no tenía que voltear a ver al cielo para cuidarme. Hoy tengo que voltear a ver al cielo porque están los drones. Entonces, esa situación nos lleva a pensar que si está el dron para poderme agredir, pero también está el dron para poderme llevar un producto en plena pandemia. Perdón, el comercial, Amazon. Amazon fue un factor importante para ello, ¿no? Entonces, y puede ser un factor importante para llevar hasta medicamentos a regiones apartadas. Hoy tenemos que repensar en esta situación. Pero lo dejo así por la pregunta del tiempo. Muchas gracias, doctor Ponce. Doctora Hostos, por favor. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Pertinente, necesaria. Hablábamos de guerras híbridas, hablamos de la pertinencia de ahondar, profundizar en el quinto dominio, en el ciberespacio. Asimismo, esto también nos lleva, ahorita lo mencionaban, esta mirada al infinito y más allá, al cielo, de todo lo que está transcurriendo y la necesidad de trabajar, hacer estudios acerca del espacio ultraterrestre. Cuando nos dice Rusia que va a abandonar la Estación Espacial Internacional en medio de estas confrontaciones que se están haciendo en tierra, pues nos llevan a dimensionar lo que se está haciendo más allá del espacio Tierra, en la Luna, en los planetas, esta necesidad de dominio del Sol, que parece de película, pero que finalmente son los temas que ya también nos abocan a estar viendo cómo se están creando soberanías ultraterrestres. Entonces, claro que sí, y deben ser temas a seguir en estas discusiones que plantea el centro para ahondar y profundizar en esta incluso minería ultraterrestre. Vean estos tipos de conceptos a los que nos aboca estas nociones de la astropolítica y de precisamente también del quinto dominio metidos en el ciberespacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hostos. Es un tema fascinante y tomamos nota aquí en el centro. Olof Palme sobre la importancia de abordar el quinto dominio, ciberinteligencia, ciberespacio y todas sus implicaciones para la agenda de seguridad internacional. Doctor Ordóñez, por favor. Claro, bueno, pues hablando de lo que es ciberespacio, esta conexión del ser humano con la tecnología, pues bueno, sí, es extremadamente importante y de hecho el proceso ya empezó, ¿no? Y no de la mano de los estados, sino de la mano de grandes compañías. No olvidemos que hay un desafío muy grande tanto en México y el resto del mundo que es la implementación de la red 5G. Nadie se quiere quedar atrás. ¿Y quién es el que domina esa tecnología hoy en día? Es Huawei, son los chinos. Y no lo van a hacer sin un interés nacional. O sea, no van a venir a ponerlo a México o en España, que es donde tienen contratos, sin usarlo para beneficio propio. O sea, entonces, ahí va a haber también un problema de regulación.
cómo va a interactuar el Estado con el ciberespacio, pero más importante aún, cómo va a interactuar el ser humano. O sea, va a haber un ciudadano y un Estado. ¿Cómo vamos a regular eso? O sea, el problema sí se plantea desde muchas perspectivas, ya sea la militar, pero yo pienso que la más importante va a ser la regulatoria, porque siempre operamos sin un marco regulatorio en todo lo que hacemos. Entonces va a ser bastante, yo no he encontrado una definición de ciudadano, qué es lo que es ciudadano. No hay una regulación muy clara, por lo menos en México, de protección de datos personales cuando se usan este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué papel va a jugar una empresa como Huawei, como Google, como incluso Netflix, que tienen todos tus datos personales? ¿Cuál es el rol que van a jugar? Y no nada más con el ciudadano, también con la seguridad pública. O sea, hay empresas como Didi que están trabajando de la mano con los C5 para proporcionarles inteligencia en tiempo real, porque no la tenemos nosotros. Entonces, ese es el verdadero desafío. ¿Hasta dónde van a llegar y hasta dónde va a perder el Estado su función regaliana? Simplemente tenemos que redefinir la función regaliana del control del ciberespacio. ¿Quién lo va a tener? ¿El Estado o los transnacionales? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Efectivamente, con lo que ha sucedido a lo largo de este siglo, ¿se acuerdan los atentados terroristas del 11 de septiembre y toda esta supervisión que se generó sobre las personas en el nombre de la seguridad? Y luego en pandemia lo que vimos de que te monitoreaban a través de aplicaciones móviles para saber dónde habías estado, con quién habías estado, etcétera. Entonces, en este caso fue en el nombre de la salud. En el caso del 11 de septiembre fue en el nombre de la seguridad. Ahora es en el nombre de la salud. Lo cierto es que cada vez somos más vigilados y tenemos esta exposición a nuestros datos personales. En México se quiso hacer esta iniciativa de tener todos los datos de usuarios de telefonía y no nos decían cómo se iba a manejar, ni quién la iba a preservar, y mucho menos podíamos confiar mucho considerando pues los altos niveles de delincuencia organizada a los que nos enfrentamos. Entonces, la verdad es que estamos en tiempos muy desafiantes y tampoco ayuda mucho esta falta de alfabetización digital de la población, porque estaban comentando el otro día que 1 de cada 5 usuarios lee las advertencias para las cookies. Bueno, 1 de cada 5 se me hace mucha gente, ¿no? Yo creo que todos le damos en automático sí, con tal de acceder a la información, y estamos permitiendo ser supervisados, y ya no decimos de redes sociales porque es todavía peor, ¿no? Nosotros nutrimos a las redes sociales con nuestra vida íntima y luego no nos sorprenda, ¿no?, que ocurran cosas terribles. Así que ese es un tema que vamos a estar ponderando para futuros seminarios. Muchas gracias por sugerirlo. Muchas gracias también a los ponentes por sus reflexiones sobre el particular y en general sobre el tema del día de hoy, conflictos de alta y baja intensidad que tienen tantas aristas como las que aquí nos han presentado en sus intervenciones. Gracias al doctor Arturo Ponce, a la doctora Pilar Hostos, al doctor Eduardo Ordóñez. Gracias a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y quienes nos han seguido también vía Facebook Live. Gracias por sus preguntas. Los invitamos a seguir al Centro Olof Palme en redes sociales y también los invitamos a la sesión última de esta 9ª temporada de nuestros seminarios, que versará sobre la configuración del mundo. El mundo es bipolar, el mundo es multipolar, el mundo es policéntrico, como dicen los rusos. ¿Cómo es el mundo? Esa va a ser la reflexión con la que vamos a cerrar este ciclo de seminarios el próximo jueves a las 9 de la mañana. No se lo pierdan, están cordialmente invitados y recuerden, síganse cuidando. Muchas gracias y hasta la próxima.